Por lo que veo, el hermano Salva no se ha tomado en serio mi amenaza de la semana pasada. Tranquilo, está bien. Pastor, ¿me ayuda un momento que este se mueve mucho el púlpito? Si lo movemos un poquito, no sé, a ver, lo llevamos un poco más para acá o cómo. Ahí, ahí, creo que sí. Bueno, sí, ahora estamos. Gracias. Bien, estamos con la tercera parte del estudio sobre los dones espirituales. Bueno, la tercera parte sí estoy en la clase número 40 de nuestro estudio sobre los Efesios, sobre la epístola a los Efesios. Leeremos de nuevo el mismo texto que las 2 semanas anteriores. Gracias, hermano. Efesios 4, del 1 al 16, aunque sabemos el estudio está enfocado en los versículos de 7 al 11 y especialmente en el versículo 11. Efesios 4, de 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las semanas anteriores hemos visto que para mantener la unidad entre los hermanos, para mantener la unidad en la iglesia, Dios a cada uno de nosotros nos dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vimos que estos dones no son iguales o idénticos para todos, sino que cada uno recibió del Señor el don o los dones que Dios ha decidido soberanamente. En el versículo 8 vimos que por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí pues vimos que esos dones espirituales son exactamente eso. ¿Qué? Dones. Dones para el provecho y la edificación de la iglesia y dones también para el que los recibe, porque son una capacitación extraordinaria para servir y glorificar al Señor que le amó y le salvó. Hemos visto también quién es el dador, quién es la fuente de esos dones. El Señor Jesucristo, porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
La segunda persona de la Trinidad dio dones a la Iglesia por medio del Espíritu Santo que derramó sobre los creyentes. Cristo derramó los dones espirituales en la Iglesia por medio del Espíritu Santo como una manifestación de su extrema y soberana generosidad para los suyos después de haber vencido a sus enemigos en la cruz del Calvario y resucitado de los muertos. Los versículos 9 y 10 del mismo capítulo hemos visto que, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando hemos pasado por estos versículos, aunque no tratan directamente sobre tipos de dones o ministerios, sino que ahí pues Pablo hace un pequeño paréntesis, que Cristo había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, pues pasando por ahí de paso vimos que en esos versículos no nos habla de ningún descenso de Cristo al infierno o al Hades durante los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba, sino que se refieren a la suma humillación del Hijo de Dios al descender de la gloria para hacerse hombre y sufrir la ira y el castigo de Dios el Padre como pago santo y justo por nuestros pecados. Y por último, vimos que él mismo constituyó a unos apóstoles, y esto fue lo que vimos en el estudio primero, y luego pues lo recalcamos un poco más en el segundo. Nos hemos detenido últimamente en el ministerio o don apostólico y vimos que el significado de la palabra apóstol es enviado, y hemos hablado también de los 4 tipos de apóstoles. Primero, el único apóstol del Padre, que es el Señor Jesucristo. El segundo tipo de apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo, sus 12 discípulos, Matías sustituyendo a Judas Iscariote, el hijo de perdición. Y a estos 12 Cristo añadió a un 13º, es decir, el apóstol Pablo. Ahí pues las opiniones son un poco diferentes entre los hermanos. Algunos incluye a Pablo en este grupo de los 12 como un 13º, otros dicen que es un apóstol aparte de una categoría diferente. No voy a entrar en eso, no tengo claro el asunto, no tengo opinión, literalmente, a esto. La tercera categoría de apóstoles son los apóstoles de parte de las iglesias locales, como fueron, por ejemplo, Pablo y Bernabé enviados por la iglesia de Antioquía. Se podría interpretar también que Santiago era considerado un apóstol. Y Sinclair Ferguson, citando Romanos 16:7, dice que hay una posible interpretación que Andrónico y Junias, los parientes de Pablo, también eran considerados como apóstoles de una iglesia local. Ahí pues depende cómo se lee y cómo se interpretan. Por ejemplo, pues el apóstol Pablo dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Se puede interpretar que son muy estimados entre el grupo de los apóstoles y ellos formaban parte de ese grupo de apóstoles como apóstoles de iglesia local, no como los 12 apóstoles. O que estos 2 hermanos eran muy estimados por los apóstoles, que los apóstoles los tenían en alta estima. Las 2 interpretaciones son válidas. Sinclair Ferguson no se moja en tomar una decisión para una o para otra, yo tampoco lo haré. La cuarta categoría de los apóstoles de Satanás, que son los falsos apóstoles, los falsos maestros, enviados por Satanás para engañar a la gente con un falso evangelio, sea que se trate de un evangelio de obras, un evangelio social o un evangelio de la prosperidad, sanidad y triunfo. Ahora, un detalle más que no lo he dicho sobre los apóstoles, sin embargo, aunque
hay esas cuatro categorías. Es cierto que, aparte de eso, en un sentido muy general, todos los cristianos somos apóstoles porque todos somos enviados por Dios para hacer su voluntad en lo que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. No somos apóstoles del Padre, porque es solo Jesucristo el apóstol del Padre. No somos como los 12 apóstoles, ni como Pablo, sea que entra en esa categoría o no. Algunos quizá son apóstoles enviados por parte de alguna de las iglesias locales, pero en un sentido general todos somos apóstoles de Dios, porque cada uno de nosotros somos enviados por Dios para cumplir con el don, con la tarea que Él nos ha encomendado a cada uno, en parte. Espero que ninguno de los aquí presentes entre en la cuarta categoría de apóstoles de Satanás. Amén. Ningún amén. Bien. Amén. Por lo menos uno. Bien, esta noche con la ayuda de Dios hablaré de otro de los 3 dones espirituales que aparecen en el versículo 11, el don de profeta. Y el pastor, qué casualidad, el pastor profetizó la semana anterior, profetizó entre comillas, cuando dijo que no podría abarcar yo todo el contenido que resta en un solo estudio. Así que los siguientes dones, el de evangelista y pastores y maestros, quedarán para una ocasión futura. Todavía ya lo hablaremos después, si sería posible el siguiente jueves o cuándo será posible. Bien, pasamos ya directamente a la faena. Profetas. Como definición, podemos decir que, en el sentido más estricto del término, un profeta era una persona a quien Dios le revelaba su mensaje y ese profeta, esa persona tenía la responsabilidad de transmitir dicho mensaje sin ninguna alteración. John Stott afirma que un profeta era un vocero o portavoz de Dios, un vehículo de su revelación directa. Desde los tiempos antiguos, los profetas han sido los instrumentos reveladores de la palabra de Dios, de su voluntad y de sus propósitos. Los profetas acostumbraban iniciar sus mensajes con la expresión "así dice Jehová". Ellos traían el mensaje de Dios para el mundo. Ese mensaje era habitualmente un llamado al arrepentimiento de la nación de Israel, aunque no solamente los judíos eran llamados al arrepentimiento. Por ejemplo, el profeta Jonás fue enviado por Dios a los asirios, a Nínive, la capital de los asirios, el pueblo enemigo de los israelitas. En otros momentos, no solamente era un mensaje de arrepentimiento, entonces no era un mensaje solo para los judíos, para los israelitas, sino también era un mensaje para otras naciones. Pero tampoco era solamente un mensaje de arrepentimiento, sino que podía ser también un mensaje de consuelo y esperanza, o revelaban algún aspecto de la persona y obra del Mesías Redentor que había de venir. El ministerio de profeta ha sido equivocadamente asociado a revelaciones con respecto al futuro, pero en realidad esto era un aspecto secundario del ministerio del profeta. No es que no era en absoluto, pero tampoco era del todo esto. Los profetas en algunas situaciones anunciaban cosas que tenían que ver con el futuro, pero no era la tarea principal del profeta, ni en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo, donde se cree que ahí pues mayormente se daban revelaciones para el futuro. Moisés, por ejemplo, quien es considerado quizá el mayor profeta del Antiguo Testamento, trajo muy pocas revelaciones para el futuro, pero mucha más revelación a su presente y la voluntad de Dios para las situaciones de aquel momento. Los profetas recibían la revelación directamente de parte de Dios y la transmitían a los que había sido enviada. Podía ser también una revelación para él mismo, para el mismo profeta, o para otra persona, para una ciudad,
para una nación o una revelación general para todos los tiempos. Igual que en el caso de los apóstoles de Jesucristo, los profetas no decidían ellos hacerse profetas, sino que era un llamado y una capacitación soberana de Dios. En el caso de los apóstoles, el Señor Jesucristo se los dice muy claramente a los 12. No vosotros me habéis escogido a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y leyendo toda la historia del Antiguo Testamento, vemos que así ocurrió también con los profetas. Nos acordamos, por ejemplo, del profeta Jeremías, cuando el Señor le dice, yo te aparté desde antes de que tú nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te di por profeta a las naciones. Bien, un momento. Con todo esto, con respecto al hecho de que ellos no decidían, no se apuntaban a una escuela, no tomaban ellos una decisión de hacerse profetas, con todo eso, aunque Dios les llamaba soberanamente, el profeta, igual que el apóstol, no iniciaba el ministerio necesariamente al instante de ser llamado, sino que había un tiempo de preparación. Nos acordamos de Samuel sirviendo en el tabernáculo de reunión bajo las órdenes de Elí antes de ser profeta y juez. O vemos a Eliseo aprendiendo de Elías y posteriormente Elías teniendo escuelas de profetas. Existe una leve diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. De los profetas que ministraron en el Antiguo Testamento podemos decir que una parte principal de su mensaje era con respecto a anunciar la futura venida del Mesías. Y por medio de ellos, Dios reveló suficiente información para que cuando el Cristo viniera, pudiera ser reconocido claramente. En cambio, los profetas del Nuevo Testamento confirmaban la persona de Jesús como el Mesías y su enseñanza directa o indirecta por medio de los apóstoles. Los profetas tenían un rol muy importante en la iglesia primitiva cuando la Biblia aún no estaba completa, porque por medio de ellos Dios revelaba su voluntad con respecto a las situaciones cotidianas. Según 1 Corintios 14, las profecías tenían que ver con la enseñanza, la exhortación y consolación de los hermanos y un rol evangelístico. Maffer, ¿me ayudas por favor con pantalla completa? Como tengo dos citas, gracias. 1 Corintios 4:3 dice así, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ese era el propósito. Edificación, exhortación y consolación. Y luego da un caso concreto en comparación con el abuso de don de lenguas. Los versículos 24 y 25 del mismo capítulo 14 de 1 Corintios dice así, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bien, cuando dice que por todos es convencido porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, no quiere decir que al entrar un incrédulo en la iglesia local, todos los creyentes presentes empezarán a profetizarle, entre comillas, ayer has robado la gallina del vecino. La semana pasada has mirado con lujuria a la vecina que pasaba por la calle. Y el mes anterior le has engañado a tu jefe porque le has dicho que has trabajado 40 horas y has trabajado 38. Porque un día viniste tarde a trabajar. No, no se refiere a situaciones de estas. El Señor Jesucristo dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y Pablo escribió
en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el contexto muestra claramente que se refiere al mensaje de salvación, al Evangelio. Entonces, cuando Pablo dice aquí que al entrar un incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, se refiere al hecho de que todos esos que profetizan le estaban predicando el Evangelio. Esa persona, por la predicación del Evangelio aplicada por el Espíritu Santo en su vida, confesaba, era convencido de pecado, confesaba sus pecados y entregaba su vida a Cristo. A eso se refiere. He querido hacer esa aclaración porque de donde yo vengo, por ahí, se cree más en la postura que di antes. Tú has hecho tal cosa, tú has hecho tal cosa. ¿Te acuerdas que no le has devuelto el dinero al hermano que le pediste prestado hace 3 años y todavía no se lo has devuelto? ¿Perdón? El Facebook funciona y el Facebook de la calle, del barrio. Sí, de boca a boca, sí. Bien, volviendo a lo serio. Las profecías del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no tenían nada que ver, y ahora pues lo confirmo una vez más, lo concluyo, ese punto, no tenían nada que ver con las adivinanzas o las declaraciones triunfalistas de los profetas de hoy. Te declaro que vas a tener un año estupendo, te decreto que vas a tener no sé qué o no sé cuál, vas a vencer esa enfermedad o vas a tener el trabajo de tu vida. Y casi siempre son profecías muy generales que son lo más natural, y si luego ocurre todo lo contrario, bueno, pues no se ha cumplido porque no tienes fe. Tú eres el culpable. Bien. Ferguson escribe lo siguiente con respecto a cómo está empleado el término profetas en nuestro texto. Él dice lo siguiente: la posición en que los profetas aparecen aquí es versículo 11 de nuestro texto, nos da a entender que Pablo está pensando en el ministerio especial que iba al lado y completaba al de los apóstoles. Es decir, revelar la palabra de Dios, su voluntad y sus propósitos. Ya hemos visto que su ministerio pertenecía al trabajo de edificación del fundamento alrededor de la piedra angular que es Jesucristo. Eso con respecto a la profecía al nivel general. La vigencia del don de profecías. Y aquí entramos un poco en un terreno más espinoso. Cuando hemos estudiado Efesios 2:20, hemos visto que los profetas, juntamente con los apóstoles, pusieron el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20, cuando lo hemos estudiado, decía, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo personalmente pensaba que aquí se refiere en este versículo a los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron los libros del Antiguo Testamento. Pero ni Ferguson ni bastante otros comentaristas no opinan lo mismo que yo, y por esto deduzco que yo soy el que está equivocado, sino que dicen que se refiere a los profetas en general, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, del periodo de los apóstoles, que juntamente con ellos pusieron el fundamento. Como uno que entiende un poco del mundo de la construcción, ahora sí me refiero a mí, os aseguro que el fundamento se pone una sola vez y para siempre. Por lo cual, el oficio de profeta, como en los tiempos apostólicos o como en el Antiguo Testamento, carece de sentido una vez puesto el fundamento de la iglesia.
El fundamento de la iglesia ya fue puesto. ¿Por quién? Por los apóstoles y profetas. El canon de la Biblia ya fue completado, por lo cual el oficio y don de profeta, igual que el del apóstol, en este sentido no es necesario. Pero no solamente que no es necesario por un juicio razonable, sino que la misma Escritura da testimonio de que eso es así. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas fueron los portadores, los transmisores, los voceros de la palabra de Dios hasta la venida del Hijo de Dios, la palabra de Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, quien es la revelación última y perfecta de Dios. Pero una vez completado el canon de la Escritura, es decir, una vez que la Biblia fue escrita por completo y las iglesias tenían sus copias de la misma, el oficio y don de profeta como portador de la revelación de Dios cesó. Los hermanos que afirman que el don profético aún es operativo suelen apelar a la inmutabilidad de Dios y dicen, pero Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es verdad que Dios es el mismo. Pero eso no quiere decir que Dios opera de las mismas formas en todas las generaciones. Es cierto que Dios es inmutable, pero esto no quiere decir que siempre Dios actúa de la misma manera. Y os voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, si Dios hiciera caer fuego del cielo sobre las ciudades que promueven perversidades sexuales, Madrid y Jerusalén habían caído bajo el juicio de Dios con fuego y azufre, y así multitud de ciudades y naciones enteras. No solamente Sodoma y Gomorra, sino Madrid, Jerusalén y muchos otros más. El segundo ejemplo. Si Dios castigaría como a Nadab y Abiú a todos los que traen fuego extraño en los púlpitos y lo ofrecen como palabra de Dios, muchos habrían sido consumidos por el fuego del Señor. Por supuesto que Dios no ha cambiado, pero Dios no obra en todas las generaciones de la misma manera. Los profetas han tenido su razón y su tiempo, igual que la venida del Hijo de Dios tuvo su tiempo. Fue algo único e irrepetible. Los apóstoles de Cristo tampoco tienen continuación ni sustituto, por mucho que lo repiten los católicos, que tienen su sustituto, la continuación y el sustituto con el Papa de Roma. Aunque no le ponen título de Papa, hay también otras religiones, por no llamarlas sectas, que afirman que siguen con esa línea. Los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová, los neopentecostales carismáticos. Y usted, sí, nosotros tenemos o apóstoles, o la sierva de Dios, o la torre, no me sale ahora, no recuerdo el nombre de la atalaya, la torre de vigilancia. Hoy día no tenemos apóstoles de Cristo, no tenemos profetas que traigan nuevas revelaciones de Dios. Tenemos apóstoles enviados, los que son enviados de las iglesias locales, como son los misioneros, pero no tienen la revelación y la autoridad de los apóstoles de Cristo. De la misma manera, no tenemos hoy día profetas que traigan nuevas revelaciones de parte de Dios, porque su revelación fue completada. Si hoy tendríamos apóstoles o profetas, si la expresión Dios me ha dicho, expresión que tanto usan los falsos apóstoles y profetas hoy día, si esa expresión fuera cierta, esas palabras que ellos dicen, que se lo ha dicho Dios, esas palabras tendrían
el mismo peso y autoridad que la Biblia misma. Y se tenían que anexar a las Sagradas Escrituras, que es de hecho lo que están haciendo tanto los católicos como los adventistas, los mormones y todos los demás. Cada uno ha añadido lo que su apóstol o profeta o la sierva ha dicho y tienen la misma autoridad, por no decir una autoridad mayor incluso que la Biblia para esas sectas. Para no perder la costumbre voy a nombrar pocos profetas modernos, falsos profetas. Creo que la más conocida de todos es la Ana Maldonado, la que mandó a los ángeles a buscarle las joyas que se le perdieron, y se lo mandó de muy mala leche. La que dijo también que mete a sus familiares en el cielo, no, perdón, dijo que mete el cielo en sus familiares a punta de dólares. Luego, supuestamente Dios le dijo que se divorcie de su marido y también le dijo que se case con otro, que también era apóstol, igual que su marido primero. Pero después de unos pocos meses, también Dios le dijo que se divorcie del segundo y que vuelva con el primero. Pero casualidad que Dios no le dijo al primer apóstol que la reciba y sigue estando sola en este momento. Hubo ahí un problema de comunicación, no sé si a lo mejor Maldonado Guillermo se quedó sin cobertura y por un tiempo, esa cobertura que él tanto la reclama, que dice que tiene cobertura y da cobertura a otros, pues parece que se quedó sin cobertura y no recibió el mensaje. Bien, no, Ana Maldonado no es una profeta de Dios, es una mujer, diría, algo loca, algo mal de la cabeza. No os aconsejo que la escuchéis. Es peligroso. Es peligroso por la integridad de vuestras mentes. Bien, Hernán Acosta, el famoso burlón conocido como Chiribí Chiribí, que algunas veces se presenta como un profeta y otras veces se presenta como apóstol. Aunque parece muy gracioso en muchos momentos, tiene momentos en cual llega a ser extremadamente burlón con la palabra de Dios, extremadamente profano con la palabra de Dios. En un show que dio una vez con Cash Luna, ese le invitaba para que dé palabra de Dios para la congregación y entre los dos sinvergüenzas no paraban de reírse como si hubieran visto una película de Cantinflas. Y pretendían que esa era la risa santa que Dios les ha dado y que no podían resistir, que estaban borrachos en el espíritu. Ronnie Oliveira es otro de los tantos. Todos estos, hay tantos, todos estos simplemente por ansia de autoridad, ansia de fama, deseo de ganancias deshonestas y reconocimiento, se han atribuido títulos que no les pertenecen y títulos que ni existen hoy día. Y engañan a los que son fáciles de engañar y a los que les gusta ser engañados. Esa es una de las categorías una de las dos categorías de falsos profetas a cual hago referencia, es decir, los burlones. Pero hay otra categoría de falsos profetas. Hay otros que son convencidos, equivocadamente, pero son convencidos de que son profetas. En mi tierra es muy habitual en las iglesias pentecostales en especial, aunque también en algunas iglesias bautistas, es habitual darse casos de personas que pretenden ser profetas con revelación directa de Dios y profetizan, entre comillas, sobre asuntos de viajes. A mí me ha dicho el Señor que tú en un futuro vas a llegar a visitar Estados Unidos.
Te van a dar el visado para ir ahí. O a mí me ha dicho el Señor para ti que vas a ir a Japón. O, o cualquier otra localización. Pero no solamente de viajes. Son profetas también muy dados a anunciar asuntos de negocios, de matrimonios. El Señor me ha mostrado que te vas a casar con María. También afirman que Dios les ha mostrado que fulano o mengano va a ser sanado dentro de un X tiempo si hace tal cosa o no hace tal cosa. Y en general son creyentes serios, no son burlones. Son creyentes que en cierto modo se toman la vida de creyente en serio, se esfuerzan a vivir en santidad, son personas fieles, constantes en las iglesias. Se da bastante por mi tierra, no sé en vuestros países cómo es, pero en Rumanía es bastante habitual eso. Esos profetas en mi tierra son considerados intocables, es decir, nadie tiene el derecho de poner en duda la autoridad, la autenticidad de esas profecías y de esas personas. Porque si alguien se atreve a ponerlos en duda o a pedir argumentos bíblicos para dichas revelaciones, se considera que ha extendido su mano contra el ungido de Jehová o que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Por las sonrisas de alguno de vosotros me doy cuenta que no os suena muy extraño lo que digo, que estáis familiarizados. Hermanos, a tales profetas, tanto los burlones como los equivocados, a tales profetas no teman denunciar. Especialmente a los burlones, pero también a los que están equivocados. Algunos se burlan de las cosas sagradas de Dios, de su palabra y su providencia. Otros confunden sus emociones y sus pensamientos con que Dios me ha dicho tal cosa o tal cosa. Unos están literalmente conscientes que están engañando a los fácil de engañar en asuntos de fe. Y otros son sinceramente equivocados. Pero tanto unos como otros no son profetas de Dios. Y nuestro deber de cristianos es denunciar ese abuso. ¿Cómo identificar un falso profeta? Bueno, es muy simple. Mucho más simple de lo que muchos hermanos creen. Si escuchas a alguien decir que es profeta, es falso profeta. Simplemente, así de sencillo. Los que se dicen ser profetas hoy, reclamando que tienen nuevas revelaciones o profetizando algún evento futuro, sea que lo que han profetizado se cumpla o no, son falsos profetas. A primera vista, mi afirmación parece más estricta o dura que las dos señales que la Biblia da. Y enseguida lo explico. Dios dice en su palabra que un profeta se reconoce como profeta de Jehová o falso por dos cosas. Uno, si lo que profetizó no se cumple, es un profeta falso. Y dos, aun si la profecía se cumplió, si su doctrina lleva a seguir a otros dioses y no seguir a Jehová, es un profeta falso. Esas serán las dos condiciones que Dios ha dado. Si la profecía no se cumple, el que lo ha dicho es un profeta falso. Y aunque la profecía se cumple, si ese profeta dice vamos a ir en pos de otros dioses ajenos, es profeta falso. No le hagáis caso, no le temáis. Entonces, si yo digo que aun si no se dan esos dos casos, el que dice que es profeta es falso, ¿estoy añadiendo a lo que dice la Biblia? ¿Pongo yo entonces más condiciones que Dios mismo? No.
El asunto es que la segunda condición, para los que no son bien cimentados en la fe, es fácil de manipular. Dios puso estas dos condiciones para identificar a los falsos profetas de los profetas de Jehová en un periodo de tiempo cuando el don profético era vigente. Repito, esas dos condiciones para identificar quién es un falso profeta y quién no, Dios las dio en un periodo de tiempo en cual había profetas verdaderos, cuando el don profético todavía era vigente. Pero en nuestros tiempos, la revelación de Dios ya está completa. Ya no hay más revelaciones. Dios ya no habla más por medio de profetas porque su palabra lo dice claramente y la hemos leído en esta última cita. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Con todo esto, igual que en el caso de los apóstoles, en un sentido más amplio de la palabra profeta, profeta es también aquel que transmite fielmente la palabra de Dios, su voluntad y sus propósitos. ¿No tiene nuevas revelaciones? No, por supuesto que no. Pero en un sentido más amplio de la palabra, ¿qué era un profeta? El que recibía un mensaje de parte de Dios y lo transmitía a quien era enviado. Nosotros hemos recibido la revelación de Dios y ahora yo la estoy transmitiendo. No digáis luego que he pretendido ser profeta de nuevas revelaciones. En ese sentido más amplio de la palabra, profeta es todo aquel que transmite la palabra y la voluntad y los propósitos de Dios, es decir, todo predicador fiel, todo pastor, maestro y ministro de la palabra, y hasta todo creyente que publica la palabra de Dios. En ese sentido más amplio de la palabra profeta, Julián, el pastor, yo, somos profetas. Pero no solamente nosotros, sino todos vosotros si cumplís el mandamiento de Dios de evangelizar, de transmitir la palabra de Dios a toda criatura. He querido insistir en denunciar la falsedad de los profetas y apóstoles modernos porque el peligro que conlleva la enseñanza de estos es muy grande. No he hablado de los falsos profetas, no he dado nombres y no he citado ciertas situaciones tristes para que os saque alguna sonrisa, para que tenga más carisma con vosotros. Lo he hecho porque la enseñanza es muy peligrosa. Es una enseñanza seductora. Aparenta un nivel espiritual superior. Pretenden que son de una línea más privilegiada, de un linaje más privilegiado, perdón, y que ellos mismos tienen una línea más directa y privilegiada con Dios. En sus mensajes prometen siempre victoria, grandeza, sanidad y prosperidad, pero no así lo de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día, seguir a Cristo y buscar la santidad. Esos falsos apóstoles y profetas dan falsas esperanzas, dan falsas expectativas, falsos propósitos y metas con las supuestas revelaciones que afirman tener. También con su modelo de vida, no solamente con las supuestas revelaciones que tienen, han traído divorcios en muchas familias, desorden en las iglesias, y muchas iglesias respetables se han dividido por causa de ellos. Si uno escucha a Ana Maldonado y a otra más, que le va a tocar el turno en el siguiente estudio, Dios me ha dicho que me divorcie de mi marido
Pues yo si me lo pienso bien, creo que también a mí me ha dicho lo mismo. Muchos débiles en la fe han sido afectados por situaciones, por las profecías falsas, por las declaraciones locas que han hecho estos. Hermanos, cuando escuchéis a un predicador diciendo, Dios me ha dicho, lo que sea que diga a continuación no lo escuchéis, porque son falsos profetas. Aunque muy probablemente una gran parte del mensaje que traerán es verdadero, será verdadero y bíblico, porque no dicen puras herejías. Y como ejemplo, estos días escuché una charla de Cash Luna, creo que era en un lugar en Argentina, si no me equivoco. En un porcentaje de 80-90% de lo que él dijo en esa charla, yo podría decir amén. En un porcentaje muy alto. Pero ese poco porcentaje que quedaba era puro veneno y herejía. Con poco veneno y poca herejía así han empezado los adventistas, los testigos de Jehová, bueno, mal llamados testigos de Jehová, porque no son testigos de Jehová, son testigos de su secta, los mormones, y así empezaron muchas sectas de antaño, no solamente esos más modernos. Han creído y afirmado que Dios les daba a ellos nuevas revelaciones. Había uno por el siglo II, si no me equivoco, o tercero, que se creía la encarnación del Espíritu Santo y decía que solamente Él tiene la revelación auténtica. ¿Marción? Era Marción, ¿no? Es el que dijo eso. Es que sí, son muchísimos. Hay uno que se llama Mita en Aarón también, que está allí en Puerto Rico y en otros, que le da el Espíritu Santo en herencia al hijo que dio a luz. Hay un montón de que solo se visten de blanco porque allí. Mita Bien. en Aarón, búscalo luego. Que es Bien. Hermanos, Dios nos ha dejado la palabra profética más segura en las Sagradas Escrituras. No andemos detrás de las nuevas revelaciones, porque desperdiciaremos el tiempo, los recursos que el Señor nos dejó y traeremos disturbio en la iglesia local donde Dios nos puso y nos puso para cooperar, para mantener la unidad y la edificación. Si os acordáis, esos dones vienen en el contexto de la unidad en la iglesia. El Señor ha dejado sus dones en la iglesia para ayudar a la iglesia que mantenga la unidad que Él ha creado en la iglesia. Si no nos mantenemos apegados a la revelación de Dios en la Santa Escritura y andaremos detrás de nuevas revelaciones, lo repito, desperdiciaremos el tiempo. Algunos se preguntarán, ¿y tú, hermano, entonces por qué escuchas a Cash Luna y a Maldonado y a todos estos? Para prepararme los estudios, para poder informaros a vosotros de quién tenéis que guardaros, de quién tenéis que estar en guardia. Y también sé que algunos de vosotros han tenido roces o han salido de ahí, o han sido en algún que otro momento seducidos por eso. Os confesé que en un tiempo, hace ya bastantes años, yo estuve muy, muy cerca de hacerme profeta y de declarar y decretar. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Así que mantengámonos pegados a las Sagradas Escrituras. No andemos detrás de nuevas revelaciones, porque desperdiciaremos el tiempo, los recursos que el Señor nos dejó y traeremos disturbios en la iglesia local donde Dios nos puso para obrar juntamente para la mutua edificación y para
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que a esto nos ayude Dios. Amén.